Hola, ¿qué tal? Buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana de 28 de diciembre ya. Vamos a seguir con el estudio de la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, destruyendo a los herejes. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldad contra ellas delante del Señor. El apóstol Pedro sigue haciéndonos mucho hincapié que en estos últimos tiempos y aún en la época de ellos habrían falsos predicadores, falsos maestros que enseñarían falsas doctrinas de manera encubierta, y que eso a Dios no le agradaría, y que además llevaría a muchos a la perdición. Características de las herejías. Siempre han existido falsos maestros que buscan engañar al pueblo de Dios. Así fue también en la época de la iglesia primitiva, cuando todavía estaban los apóstoles. Muchas personas estaban buscando tergiversar el evangelio y llevando a las almas a la destrucción. Los falsos maestros siguen sus disoluciones, niegan al Señor que los rescató y explotan a los hermanos con palabras fingidas. Disolución en griego significa aselgia, que su significado es desenfreno sexual y libertinaje. No hacen nada por la pasión de salvar a las almas perdidas, sino que toman a las almas como un medio para saciar su avaricia. Ninguno de los actos pecaminosos de los falsos maestros pasarán inadvertidos por Dios. Ciertamente serán juzgados y destruidos. Debemos estar sobreedificados en la palabra y confirmados en la fe para que no seamos engañados por los falsos maestros, según Colosenses 2:7. Las preguntas a meditar. ¿Cuáles son las características de los falsos maestros según Pedro? Bueno, tergiversaban el evangelio, niegan al Señor, siguen sus disoluciones y explotan al pueblo. ¿Qué puedo hacer para discernir a los falsos maestros y no ser engañado por ellos? Estar sobreedificado en la palabra y meditando siempre en la palabra. Si observamos con atención la historia de la redención, siempre que la tierra estuvo colmada por el pecado, hubo juicio de Dios. Pedro toma como ejemplo 3 juicios para señalar el fin de los falsos profetas. Primero, los ángeles caídos son juzgados por Dios. Esto está en Judas 1:6. Debido a su soberbia y rebelión, y fueron entregados a prisiones de oscuridad.
De igual manera, el mundo antiguo de Noé fue juzgado por su desobediencia y su indiferencia ante la palabra de Dios, y las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron juzgadas debido a su fornicación y desorden, quedando como ejemplo para los que viven en la maldad. Judas 1:7. No obstante, Dios libró al justo Lot, abrumado por la vergonzosa conducta de los malvados. Dios es paciente y misericordioso, pero ciertamente juzgará con justicia a los que detienen el Evangelio. Las preguntas a meditar. ¿Cuál es el común denominador de los juicios mencionados por Pedro? El pecado. De todos los pecados por los cuales fueron juzgados, ¿de cuál debo cuidarme más? Bueno, fueron juzgados por la soberbia y la rebelión, y creo que debemos cuidarnos de todos, empezando por la desobediencia. La desobediencia es lo que desencadena todo pecado. La oración de hoy. Señor, ten misericordia de todos los que no están confirmados en la verdad, sino que son engañados por las doctrinas de los falsos maestros, debido a su debilidad e ignorancia espiritual, como Noé y Lot, quienes fueron hallados justos en medio del pecado. Ayúdame a confiar en ti hasta el final. Deseo ser parte de una iglesia que encamina a una generación perdida hacia la verdad. El ensayo de hoy se titula No se permite canjear puntos. La estación de servicio a la que voy cuenta con un sistema que permite acumular puntos con cada compra para canjearlos por productos como cafeteras e incluso caminadoras. Un día se me ocurrió que nosotros tendemos a pensar que este sistema es similar a la vida de fe de cada cristiano, porque creemos que ciertas actividades de la iglesia sirven para alegrar a Dios o para ir al cielo. Con esta motivación en mente es que respetamos los domingos, asistimos al culto matutino, leemos la Biblia, servimos en la escuela dominical, ayudamos a otros, etc. No obstante, el corazón que hace buenas obras para apaciguar la culpa está ocupado con un concepto erróneo, porque ve a Dios como un contador. La equivocación está en creer que somos bendecidos por nuestros esfuerzos y no por la gracia. Sin embargo, debemos recordar que es imposible comprar un pase al cielo, por más que acumulemos millas. Solo es posible con la costosa gracia que el Señor nos regaló. Por lo tanto, los creyentes de la iglesia deben detener inmediatamente la carrera religiosa que predica un valor contrario al que enseña Cristo. Además, si los pastores también siguen este sistema de puntos, deben reconocer que están viviendo en la época previa a la reforma religiosa, ya que el núcleo de nuestra fe es el Evangelio de la salvación por la gracia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, porque el apóstol Pedro nos enseña que nos guardemos de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor, y es lámpara a nuestros pies. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, nos vemos mañana.